Hola. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por la manera en que pienso presentar este trabajo, pero debido a ciertas razones, no puedo hacerlo en el momento que es de la clase. Entonces se me ocurrió hacerlo de esta manera, aprovechando todo el ámbito que tenemos ahorita. Espero que sea de su agrado y que no se les haga tedioso o pesado. Muy bien. Ahora, imagínense que sigo ahí en el salón y que comienzo a presentar, ¿no? Lo típico. Si tan solo pudiera encontrarla, permítanme. A ver, igualito como cuando siempre estábamos ahí, ¿no? Ahora que no la encuentro, que qué pasó, pero miren, ahorita se las traigo. Ahora sí. Aquí estamos. Muy bien. Pues pasemos a lo que nos interesa. Muy bien. Ah, a mí me tocó presentar atlas y almanaques. Muy bien. Pasamos. Primero, ¿qué son los atlas? Todos los conocemos, ¿no? Son aquellos libros que representan una colección de mapas publicados de manera conjunta y dependiendo del área geográfica y de los temas a tratar, los atlas se pueden clasificar en generales o temáticos. Esta es la definición del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ah, no sé ustedes, pero yo tengo muy clavada la imagen de lo que es un atlas, ¿no? Me recuerdo cuando estábamos, cuando estaba en mi caso en la primaria, nos daban el librote que no cabía en la mochila, entonces al momento de llevarlo cargando, se salía alguna parte de él, ¿no? Clásico, clásico. Muy bien. Ah, usos y ejemplos. Aquí tenemos cuando son más específicos este tipo de colecciones de mapas dentro de un libro. Primero, las montañas y los volcanes. Obviamente, nuestro país está rodeado por exceso de montañas, quizás no tanto de volcanes, pero generalmente en algunos mapas suelen representar aquí unidos. Aquí en este ejemplo traigo lo que son las cadenas del Estado de México. Aquí vemos el Cerro Ñado, Sierra de San Andrés, Cerro Jocotitlán e incluso está el volcán Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl, conocidísimos. Ok, otro tipo de mapas son los de ríos. Uh, Aquí en este ejemplo les traigo el de nuestro país y aquí se representan todos los ríos que cruzan por él o que están dentro de él. Bueno, podemos ver lo que es el río Bravo, Sonora, Yaqui, Mayo y así hay bastantes porque obviamente no es el único país que tiene ríos, ¿verdad? También tenemos los clásicos países con sus capitales. En esta parte traemos la de Centroamérica. Aquí podemos ver Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Claro, ahí están sus capitales, pero para no equivocarme, prefiero que ustedes puedan observarlas y pues no quemarme. Sigamos. También encontramos los mapas topográficos. En mi opinión, estos me fascinan y aparte se aprecia, ¿no? El trabajo que hacen. Vean nada más, espero que en algún momento hayan tenido la oportunidad de apreciarlos. Son mapas como en tercera dimensión y básicamente así como que los van pellizcando para formar las cadenas y toda la elevación, relieves y todo lo que es en cierta zona geográfica. Vean, por ejemplo, aquí en esta pequeña imagen se ve como algunas partes están alzadas que representan las montañas, los cerros, y otras partes están así hundidas. Dependiendo del mapa que queramos ver, se verán diferentes representaciones. Algunos podrían estar así muy sumidos y algunos pues muy altos. A mí me fascina mucho y se aprecia mucho el trabajo que le meten a este tipo de mapas. También uno muy conocido tenemos los de división política. Básicamente son los mapas de algún estado, algún país, en el que se separan todos sus partes. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro país y entre ellos se dividen todos los estados. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y todos los demás.
También podemos encontrar los estadísticos. Estos son mapas que muestran cómo es la realidad de un determinado país a través de sus estadísticas. En este caso, decidí escoger uh, uno referente a la situación que se vive en el momento con la pandemia y la enfermedad. Entonces, aquí se representan, por la diferencia de los colores, podemos encontrar cuál es el índice de casos que se encuentra. Por ejemplo, tenemos que el verde muy claro es de 1 a 50 y en este caso están representados 10 estados. El caso muy extremo, que es de 1001 a 3000, está representado con un rojo muy oscuro y tenemos que en este caso es solo uno, curiosamente, uno conocido. Ok. Uh, Después llegamos a los mapas sobre fauna. Curiosamente, donde yo estaba sacando toda la información, me los arrojó o me los recuperó como mapas zoológicos. Entonces, imagínense al momento de ingresar en el buscador mapa zoológico. Me daban mapas de cualquier zoológico y pues obviamente eso no entraba aquí. ¿Qué hacen estos? Básicamente representan la fauna que se ubica en tal zona geográfica. Aquí en nuestro país se representa uh, ciertas especies de animales que viven en él. Quizás no estén todas, pero se representa más o menos en qué lugar está cierta especie de animal. ¿Okay? Y para terminar están los económicos, que en esto se consigue una proyección cartográfica sobre el desarrollo económico de un país, como los datos del crecimiento del PIB, la deuda externa y pública, el índice de libertad económica, las reservas internacionales, etcétera. Cualquier tipo de información referente a lo económico sobre un país y su crecimiento o su declive se verán representados en este tipo de mapas si así se quiere. Si no, se puede utilizar otro tipo de formato, pero ya que estamos en los atlas y sus mapas, eh, me, me interesa representarlo por este caso, ¿no? Perdón, no parlo portugués. Este, así que pues está representado en ese idioma y pues, obviamente pues es de ahí, de Brasil. Bueno, no de ahí, sino que es de Brasil. Aquí se representa básicamente las partes o los lugares donde se produce cierto material o producto. Ajá. Por ejemplo, tenemos el café representado con su mismo color que está en cierta zona. Aquí es la mayor zona donde se produce el café. Tenemos el mate, el cacao, fumo, algodão, oro, diamante. Afortunadamente no es tan variado el idioma del nuestro. Podemos darnos una suposición uh, de qué es lo que se está produciendo en este país y en qué zonas. ¿Okay? Muy bien, sigamos adelante. Ahora, los criterios sobre estos. ¿Qué se necesita para que un atlas sea un atlas? Primero, puedo decir que para que esto sea considerado como tal, se requiere más de un mapa, porque, como lo dice la definición del instituto, es una colección de mapas en un libro. Entonces, necesitamos que sean varios. Quizás arriba de cierto número, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir como 10, porque pues 2 pueden ser cualquiera todavía y no forman un libro. Ok. Otro punto es que deben llevar su información correspondiente, aunque hay excepciones. Por ejemplo, aquellos mapas en los que no se coloca nada. No sé si alguna vez les tocó hacer algún examen sobre México en donde no tuviera nada y nada más era el contorno. Alguna vez a mí me tocó formar las divisiones políticas a pura memoria. Y si nos sobraba algún hueco, o sea, si creábamos algún estado nuevo, pues nos bajaban algún punto, ¿no? A ese tipo de mapas me refiero cuando hay sus excepciones en los que no tienen ningún tipo de información. Punto 3. Cuando son necesarias, se agrega una escala para obtener las medidas exactas. Este tipo de mapas, bueno, este tipo de casos se necesitan o se utilizan en ciertas ocasiones que es necesario utilizar la escala.
Por ejemplo, como saber qué distancia hay de, no, por ejemplo, de tal estado a tal estado. Entonces, si no tiene la escala, no podemos saber exactamente cuál es la distancia. Ah, Todos conocemos el típico ejemplo de tal coche sale de tal punto a tal hora, el otro coche sale del mismo punto a tal hora y en cierto punto se encuentra. Entonces, aquí es donde también pueden entrar este tipo de escalas en uso, porque nos diría cuál es la distancia exacta. Nosotros podemos dar un acercado, ¿no? Tantos kilómetros, tantos metros, pero con las escalas ya sabemos si sí estamos bien, qué, qué exactitud hay. Ujú. Ok. Eso sería todo sobre los atlas. Y ahora pasamos a los almanaques. Ok. ¿Qué son? Según la RAE, es un registro o catálogo que comprende todos los días del año, distribuidos por meses, con datos astronómicos y noticias relativas a celebraciones y festividades religiosas y civiles. Mm, Quizás, ah, bueno, realizando este trabajo me di cuenta que siempre estuve equivocándome al llamar calendario al almanaque, porque, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a averiguar. Primero les pongo aquí unos ejemplos. Aquí tenemos el almanaque de Bertrand. Por ejemplo, en este caso es de 1939, que es lo que trae todos los días de aquel año. Y, por ejemplo, en este caso tiene, creo que trae horóscopos y varias cosas. Se ven ahí trae poesía, por ejemplo, pensamientos, arte, historia. Algunos traen más cosas que otros, pero el chiste aquí es que aparte de los días, necesita llevar otra cosa que los complemente. Otro ejemplo que se vio en alguna clase también que tengo, se vio el Almanaque Mundial de Algarabía. No sé si en el momento actualmente se siga publicando, tal vez. Estos almanaques, pues obviamente, van saliendo cada año y traen mucha información. Eh, como es mundial, pues trae, aparte de, bueno, fuera de nuestro país, entonces trae festividades que nosotros no conocemos o acontecimientos que ni al caso, bueno, que ni a nuestro caso, ¿no? Porque pues, puede ser que no los conocíamos. Y después, bueno, no después, sino que también existe una versión de Algarabía, pero al tamaño mini, porque pues a lo mejor a alguien le gusta andar cargando su almanaque. ¿No? Pues, a todos nos pasa que de repente nos perdemos, ¿no? ¿Qué día es hoy? Ah, pues es tal, no es cierto. O no sé si, por ejemplo, alguna vez lograron ver alguno como de esos libritos que son así chiquitos, que traen como pensamientos o cualquier otro tipo de cosas. Supongo que debe ser algo parecido a esto. Ok, ahora sí. ¿Cómo podemos diferenciar un calendario de un almanaque? ¿Qué es lo que los diferencia? Porque básicamente los dos los usamos para ver los días del año, ¿no? Y ubicarnos. Pues bueno, como se los decía, para que pueda ser considerado como tal, este debe estar enfocado a un único año. Claro, el calendario lo cumple perfectamente, ¿no? Y aunque me duela desde el fondo, este pues no cuenta como un almanaque, ¿no? Aquí se puede ver, del 50 al 2000. Pues, no, mi papá me lo decía a diario y yo no quería creerle. Entonces, ya sabemos, necesita estar enfocado a ese único año, 2001, 2003, 1950, y nada más de ese, no se puede salir de ahí, debe de contener todos esos años, bueno, es todos esos días, y creo que debe estar como repartido entre meses, aunque no es necesariamente que esté así. Dos, además de los días, necesita algún tipo de información que los enriquezca, por ejemplo, una fecha festiva o el horóscopo también puede traer. Ahora que me acuerdo, alguna vez tenía uno de esos que se iban arrancando y al momento de voltearlos, traían chistes. ¿Es cierto? Entonces, también puede incluir ese tipo de contenido. Aquí ya podemos ver una diferencia entre los almanaques y los calendarios. El calendario no contiene nada más que los días y ya, eso es todo.
La propaganda y la publicidad es cosa aparte, pero el almanaque sí contiene otro tipo de información que nos puede ayudar. Ah, una disculpa, no vi los otros dos puntos, pero estas son básicamente sus diferencias más resaltantes que lo diferencian de este tipo de material, ¿no? De lo que es el calendario y el almanaque. Y por mi parte sería todo por el momento. Les agradezco que hayan aceptado este tipo de presentación y espero que para la hora que sea, ojalá ya esté dentro de la reunión para poder contestar algún tipo de pregunta. Así que, pero antes, pues bueno, dejo de presentar y pues que espero que nos veamos en un rato.